prepárese para sumergirse en una apasionante historia llena de lecciones sobre la naturaleza humana, donde las mentiras se convierten en trampas y la verdad sale a la luz cuando menos se lo espera. Siga el viaje de una anciana avariciosa y su burro, mágico, en un cuento que revela el precio de las ilusiones y el poder de una vida honesta. Al final, una impactante reflexión nos hará cuestionarnos lo que realmente importa en la vida. Era una mañana gris en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, donde la vida seguía su curso monótono entre campos de trigo y calles polvorientas. Al final de una de estas calles vivía una anciana solitaria llamada Doña Gertrude, una mujer conocida por su lengua afilada y su falta de amigos. Con los años, se convirtió en una figura oscura y amargada, que vivía en una casa llena de cachivaches, polvo y secretos que ella misma apenas comprendía. Un día, mientras observaba a su viejo y gastado burro llamado Trovao, una idea absurda empezó a germinar en su mente. Doña Gertrude se dio cuenta de que mientras ella permanecía invisible para la sociedad, la gente siempre buscaba algo extraordinario que pudiera aliviar su dolor y su incertidumbre. Y fue entonces cuando se le ocurrió su brillante pero traviesa idea: convertir a Trovao en un burro mágico, capaz de curar todas las enfermedades y angustias humanas. Haciendo correr rumores por el pueblo, Gertrudis utilizó su astucia para plantar la semilla de la esperanza en los corazones de los habitantes. ¿Han oído? El burro de la señora Gertrude puede curarlo todo, se decían unos a otros, encantados ante la posibilidad de milagros. Y así, el burro que hasta entonces había sido un animal común, casi tan invisible como su dueña, empezó a ganar una enorme reputación. Cada relincho de Trovao era interpretado como una señal divina, cada lento movimiento de sus cansadas patas era visto como parte de un ritual místico. Su primer cliente fue un hombre con constantes dolores de espalda, cansado de tratamientos que nunca funcionaban. Gertrude, con su ensayado rostro compasivo, le condujo al corral, donde Trovao descansaba con la cabeza gacha, ajeno a lo que ocurría a su alrededor. El hombre, ansioso y crédulo, se arrodilló delante del burro y le tocó el hocico. Gertrude recitó unas palabras incomprensibles que sonaban casi como un conjuro. A cambio, recibió un monedero lleno de monedas. Al hombre se le alivió el dolor de espalda, pero solo por un breve instante, quizá debido al poder de la sugestión o a su propio deseo de creer. Pronto, la noticia corrió como la pólvora por la paja seca. Gentes de toda la ciudad y de los pueblos vecinos acudieron en busca de la cura del burro mágico, trayendo consigo todo tipo de problemas, fiebres, mala suerte, corazones rotos. Doña Gertrude, astuta y manipuladora, montaba un espectáculo para cada visita, utilizando hierbas, oraciones inventadas y una buena dosis de teatralidad para engañar al público. En poco tiempo, había amasado una fortuna improbable, mientras su burro mágico se convertía en el centro de toda la admiración. Pero detrás del éxito, había un malestar creciente. A medida que la fama de Trueno crecía, empezó a mostrar signos de agotamiento. Sus ojos, antes brillantes, estaban ahora apagados y cansados. Para Gertrude, sin embargo, el espectáculo tenía que continuar. Le obligó a mantener la pose, a sostener el mito que ella misma había creado. El pueblo, por su parte, siguió acudiendo en masa, mirando al burro como la cura para todos los males del mundo. Sin embargo, como todo lo que se construye sobre mentiras, el destino del burro mágico empezaba a tambalearse. Doña Gertrude, siempre un paso por delante, no se dio cuenta de que el castillo de naipes que había erigido estaba a punto de derrumbarse. Cada nuevo cliente traía consigo una mirada más atenta, una duda creciente, pero también una desesperación que cegaba a las mentes más escépticas. Y así, el burro mágico se convirtió no solo en un símbolo de curación, sino también en un presagio de algo mucho mayor que estaba por llegar. Algo que ni siquiera la señora Gertrude podía controlar. El rotundo éxito del burro mágico trajo a doña Gertrudis un nuevo soplo de vida, pero también trajo algo que ella no había esperado, la necesidad de mantener la mentira a toda costa. Cada día, más y más gente acudía en busca de Trovao, y la anciana, antes tan solitaria, se encontraba ahora rodeada de multitudes de rostros esperanzados y ojos hambrientos de un milagro. Sin embargo, para muchos, la cura prometida nunca se materializó. Gertrude, astuta y manipuladora, siempre tenía una excusa en la punta de la lengua: o el burro está absorbiendo mucha energía negativa hoy, o tienes que volver más a menudo, la curación lleva su tiempo.
Y con cada nueva excusa, el oro seguía llenando sus arcas. Pero la insatisfacción empezó a flote en el aire como una tormenta a punto de estallar. Algunos de los aldeanos, que ya habían gastado todo lo que tenían en las promesas de la anciana, empezaron a cuestionar la autenticidad del burro. En los rincones del pueblo surgieron susurros de sospecha: ¿es realmente mágico el burro? ¿O nos están engañando? Sin embargo, el miedo a enfrentarse a Gertrude, que se había convertido en una figura casi intocable en la comunidad, mantuvo callada a la mayoría de la gente. Ella se aprovechó de la vulnerabilidad de los demás, utilizando la desesperanza como su mayor aliada. Mientras tanto, Trueno, el ahora famoso burro, se encontraba cada vez más agotado. Pasaba largas horas expuesto, rodeado de gente que le tocaba y le susurraba súplicas de curación, sin que él entendiera lo que estaba ocurriendo. Sus pasos, antes firmes, empezaron a flaquear. Apenas tenía fuerzas para levantar la cabeza, y cada día parecía agotar un poco más su energía vital. Pero Gertrude no se dejó intimidar. La fortuna y el estatus que había alcanzado la cegaron ante el sufrimiento del burro. Para ella, Trueno era solo un instrumento para alcanzar el poder que tanto ansiaba, nada más. La desconfianza empezó a convertirse en revuelta entre los aldeanos. Algunos empezaron a acusar a Gertrude de fraude en conversaciones secretas, y los rumores de posibles represalias empezaron a cobrar fuerza. Pero siempre que se la confrontaba, la anciana se hacía la víctima, manipulando las emociones de todos con una facilidad aterradora. «¿No creéis en el poder del milagro?», gritaba teatralmente, señalando al burro enfermo como si siguiera siendo la respuesta a todos los problemas. Y por mucho que algunos siguieran creyendo en su palabrería, los signos de que el mito se estaba desintegrando eran innegables. Trueno, ahora solo una sombra del animal que una vez había sido, se había convertido en el símbolo de una farsa que empezaba a pesar sobre todos. El burro, que nunca pidió nada de esto, estaba pagando el precio más alto. Y la anciana, en su insaciable sed de beneficios y control, empezó a darse cuenta de que algo se le escapaba de las manos. Las monedas acumuladas, antaño símbolo de su victoria, ahora parecían pesarle como piedras en el fondo de un pozo sin fin. Sentía que el pueblo, antes tan sumiso, estaba a punto de rebelarse. A pesar de su creciente malestar, doña Gertrude continuó con su teatro. Sabía que echarse atrás ahora equivaldría a admitir una mentira. Pero cada día que pasaba, el burro se debilitaba y los murmullos se intensificaban. El brillo de la farsa ya no podía encubrir las grietas que aparecían por todas partes. Y, aún sin querer admitirlo, Gertrude empezó a darse cuenta de que el final de esta historia podría no ser tan glorioso como había imaginado. En un último acto de desesperación, la anciana decidió preparar un gran espectáculo, algo que pudiera reavivar la fe de la gente en el burro mágico y posponer así lo inevitable. Pero de lo que no se daba cuenta era de que este último acto podría convertirse en su mayor perdición, poniendo a todos cara a cara con la verdad que habían intentado evitar durante tanto tiempo. Decidida a recuperar el control y a callar las dudas que empezaban a rodearla, la señora Gertrude planeó un gran acontecimiento para demostrar, de una vez por todas, el poder del burro mágico. Repartió folletos por todo el pueblo y prometió que, ese día, Trovao realizaría el mayor milagro de todos, curaría a una joven gravemente enferma, un caso que ningún médico había podido resolver. La noticia sopló como un fuerte viento y la expectación se apoderó de todos. La plaza se llenó de residentes ansiosos, cada uno con la esperanza en los ojos de que la promesa fuera real. Gertrude estaba en su elemento, vestida con ropas vaporosas que recordaban a las de una mística, gesticulando teatralmente mientras preparaba el escenario donde Trueno haría su aparición triunfal. Pero entre bastidores, el burro se encontraba en un estado deplorable. Apenas podía mantenerse en pie, su respiración era agitada y sus ojos tristes parecían reflejar el peso de las mentiras que le rodeaban. Gertrude, llevada por las prisas, ordenó que llevaran al animal al centro de la plaza, sin prestar atención a su debilitado estado. Cuando Trovao apareció por fin, el burro apenas era capaz de mantenerse en pie. La multitud enmudeció por un momento, observando lo que se suponía que era un espectáculo milagroso, pero que parecía más bien un triste acto de desesperación. Gertrude, sin perder su aplomo, empezó a pronunciar palabras extrañas, gesticulando dramáticamente mientras pedía a todos que creyeran en el poder del burro. El ambiente, sin embargo,
era tenso. La chispa que antaño había encantado al público había desaparecido, y el cansancio del burro era demasiado evidente como para ignorarlo. Cuando la joven enferma se adelantó, pálida y frágil, Gertrude le ordenó que se acercara a Trueno. El burro, debilitado, apenas reaccionó al contacto de la joven. La anciana, en un momento de pura desesperación, pidió a todos que cerraran los ojos y rezaran, apelando a lo que les quedaba de fe en aquel momento. Sin embargo, mientras todos esperaban alguna señal de curación, Trueno se tambaleó y cayó pesadamente al suelo, dejando escapar un débil gemido que resonó en la plaza como un grito ahogado. El público entró en estado de shock. El burro mágico, símbolo de todas las esperanzas que se habían depositado en él, yacía caído e inerte. Gertrude, paralizada, intentó mantener el control de la situación, pero el pánico ya se estaba extendiendo. La gente empezó a murmurar, algunos lloraban de rabia y otros de decepción. Alguien de la multitud gritó, «Todo es mentira». Y como una chispa en un campo seco, la revuelta se extendió. El ambiente, que antes había sido de expectación, se convirtió en una escena de caos. Gertrude intentó justificarse, inventando excusas aún más absurdas, diciendo que la energía del pueblo estaba sobrecargada de negatividad, que el burro necesitaba descansar, que no se podían forzar los milagros. Pero sus palabras cayeron en saco roto. La ilusión se había hecho añicos ante los ojos de todos, y la verdad, cruda e implacable, flotaba ahora en el aire como una nube oscura. Los aldeanos, que antes habían temido enfrentarse a la anciana, ahora ya no tenían nada que perder. Empezaron a exigir respuestas, algunos ya se alejaban, otros señalaban con el dedo y exigían el dinero perdido en falsas promesas. La señora Gertrude sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La multitud que una vez la había idolatrado se volvía ahora contra ella, y todo lo que había construido se desmoronaba ante sus ojos. El burro, que había sido la clave de su ascenso, era ahora el símbolo de su caída. Aún así, en lo más profundo de su ser, se negó a aceptar el final. En un acto de negación, prometió que el trueno se recuperaría y que vendrían nuevos milagros. Pero mientras pronunciaba estas palabras, sabía que su control sobre la aldea se estaba desmoronando y que el siguiente paso en esta oscura historia estaba a punto de desarrollarse. Cuando la multitud se dispersó entre gritos de frustración y miradas de decepción, doña Gertrude se quedó sola en el centro de la plaza, rodeada de una opresiva quietud. Su mundo, que hasta entonces había parecido inquebrantable, se había derrumbado en cuestión de minutos. El burro, antaño fuente de su gloria, yacía ahora inmóvil, trágico reflejo de todas las mentiras que había sostenido durante tanto tiempo. Gertrude sintió por primera vez el peso de sus actos, el oro acaparado, las promesas vacías y las miradas desesperadas que antes la habían llenado de orgullo ahora le hacían sentir un vacío abrumador. Arrastró a Trueno de vuelta a casa, sintiendo el peso del cuerpo del animal como si fuera la carga de todas las mentiras que cargaba. El paseo parecía interminable, y cada paso resonaba como un amargo recordatorio de los errores que había cometido. Cuando llegó a su patio, dejó al burro a la sombra de un árbol seco que no había dado frutos en años, una metáfora perfecta de su propia vida, que había sido despojada de cualquier sentido de la verdad. Allí, miró a Trueno, esperando algún signo de recuperación, algún milagro, por pequeño que fuera, que pudiera reavivar la llama de su delirio. Pero el burro no se movió, y Gertrude se sintió impotente por primera vez. Se encerró en su casa, rodeada de un silencio del que nunca se había percatado. Las monedas, que antes brillaban de satisfacción, ahora parecían objetos fríos y sin valor. Los rumores de su fraude resonaban por todo el pueblo, creciendo como una sombra que se negaba a desaparecer. Gertrude paseaba por la casa llena de cachivaches, intentando ocuparse en tareas triviales, pero nada parecía disipar la creciente sensación de que se había condenado a una soledad eterna. Pasaron los días, y lo que antes había sido una casa llena de visitas ahora estaba completamente vacía. Ya nadie llamaba a su puerta. La gente incluso evitaba mirar por su ventana, temerosa de ser engañada de nuevo. Gertrude empezó a darse cuenta de que no era solo el dinero lo que había perdido, sino la poca humanidad que aún le quedaba. Sus únicos compañeros eran el burro enfermo y el sonido ocasional del viento silbando a través de los huecos de la vieja casa.
El sentimiento de abandono se hizo insoportable, y las noches que antes habían estado llenas de sueños de grandeza ahora estaban plagadas de pesadillas de culpa y arrepentimiento. Una tarde, mientras intentaba alimentar a Trovao, la anciana se dio cuenta de que el animal estaba cada vez peor. Apenas podía masticar y sus ojos, antes expresivos, parecían ahora vacíos y opacos, reflejando todo el dolor silencioso que había soportado. Gertrude, por primera vez, se arrodilló junto al burro y sintió que una cálida lágrima rodaba por su arrugada mejilla. Murmuró disculpas, no solo al burro, sino a sí misma, por la vida que había desperdiciado en pos de una falsa gloria. La soledad de Gertrude se hizo insoportable y empezó a darse cuenta de que sus mentiras no solo alejaban a los demás, sino que también la desconectaban de lo que realmente era. Había construido una vida a base de ilusiones y ahora estaba atrapada en un laberinto de desesperación del que no podía escapar. Cada día se despertaba con la esperanza de ver que Trueno mejoraba, pero él seguía marchitándose y, con él, también la última chispa de esperanza de la anciana. Sentada junto al burro, Gertrude empezó a preguntarse si aún estaba a tiempo de enmendar lo que había hecho. En un destello de claridad, se dio cuenta de que su mayor error no había sido mentir a los demás, sino engañarse a sí misma haciéndose creer que el engaño podría aportarle algo duradero. Aún así, la pregunta que la atormentaba era, ¿cómo reparar algo que parecía tan roto? Mientras contemplaba el horizonte, viendo el pueblo a lo lejos, Gertrude se dio cuenta de que lo único más difícil que construir una mentira es encontrar el valor para enfrentarse a la verdad. Y esa verdad estaba aún por revelarse. Los días seguían alargándose y la señora Gertrude, atrapada ahora en su propia trampa, pasaba las mañanas junto a Trovao, que se consumía lentamente bajo la sombra del viejo árbol. Los sonidos de la aldea, antaño llena de vida, le llegaban como ecos lejanos, recordándole una realidad que ya no la incluía. Mientras daba de comer al burro las pocas hierbas que pudo encontrar, no pudo evitar la opresión en el pecho al darse cuenta de hasta qué punto se había convertido en un reflejo de su propia existencia, cansada, apagada y marcada por el peso de sus decisiones. Aquella tarde, el sol brillaba con fuerza, pero el calor no aportaba ningún consuelo. Gertrude sentía un malestar creciente, una inquietud que no era solo física. Observó a Trovao con una mirada que mezclaba tristeza y pesar. El burro, antaño símbolo de un poder ilusorio, era ahora una criatura frágil, atrapada por las consecuencias de una mentira que nunca le perteneció. Los relinchos de dolor del animal cortaban el aire, y cada sonido parecía una acusación silenciosa, un recordatorio constante de la farsa que ella había perpetuado. Decidida a no dejar morir a su compañero sin intentarlo una vez más, Gertrude rebuscó en su memoria todos los viejos remedios y secretos que había aprendido a lo largo de su vida. Mezcló hierbas, hizo compresas e intentó invocar lo que le quedaba de su creencia en poderes que ni siquiera ella sabía que existían. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, Trueno seguía empeorando. La anciana, antaño tan imponente y llena de sí misma, se veía ahora reducida a una figura vulnerable, suplicando en silencio un milagro que nunca se produciría. Fue entonces cuando, en un momento de rara introspección, Gertrude se dio cuenta de que estaba pidiendo algo que ella misma había negado a tantos. En ese instante, le vinieron a la mente todos los rostros de las personas a las que había engañado. Cada moneda que recibía ahora le parecía un peso insoportable, cada promesa vacía resonaba como una sentencia. El remordimiento la consumió y se dio cuenta de que el precio de sus mentiras no era solo la soledad, sino la pérdida de todo lo que podría haber sido verdad. Con el trueno cada vez más débil, la anciana decidió hacer algo que nunca antes había hecho: pedir ayuda. Caminó lentamente hacia el pueblo, sintiendo las miradas recelosas de los lugareños que la observaban con desdén. Sabía que su presencia no era bienvenida, pero su determinación venció al miedo al desprecio. Gertrude se acercó a un grupo de mujeres que charlaban en la plaza y, con voz temblorosa, confesó sus faltas. Admitió que Trueno nunca había sido mago y que todo había sido un gran error. Suplicó, no perdón, sino una oportunidad para salvar al burro, el único ser que la había acompañado en su retorcido viaje. La revelación, aunque esperada, tuvo un profundo impacto. Los aldeanos, que antes se habían sentido víctimas, veían ahora ante ellos a una figura rota que por fin se había desarmado. Había ira, sí, pero también algo más profundo,
la amarga constatación de que todos, en algún momento, se habían dejado embaucar por la fácil promesa de un milagro. Algunos se alejaron, incapaces de olvidar sus pérdidas, pero otros, conmovidos por la tardía honestidad de Gertrude, decidieron ofrecer un mínimo de ayuda. Trajeron agua, hierbas medicinales y un poco de comida, no para ella, sino para el burro que tanto había sufrido. Incluso con los renovados cuidados, era demasiado tarde para Trovao. En una fría mañana, el burro exhaló su último suspiro, rodeado de aquellos que de alguna manera aún tenían empatía que dar. Gertrude sostuvo su cabeza con cariño, susurrando disculpas que se perdieron en el aire. Sintió cómo se instalaba en ella el vacío final, como si una parte de ella hubiera muerto con ella. El burro, que en vida había sido prisionero de falsas promesas, ahora descansaba en paz, liberado de toda expectativa. Con Trueno enterrado bajo el viejo árbol, Gertrude se encontró más sola que nunca. La vida que había conocido estaba destrozada, y las mentiras que una vez la habían sostenido eran ahora solo amargos recuerdos. Sin embargo, en esa soledad también había una semilla de redención, una oportunidad para un nuevo comienzo que ella aún no sabía cómo aprovechar. Mientras contemplaba el horizonte, donde la ciudad seguía palpitando, la anciana se preguntó si sería posible encontrar un nuevo propósito, algo que pudiera reparar de algún modo todo lo que se había roto. Y así, con una mirada incierta en los ojos y el corazón apesadumbrado, Gertrude se preparó para afrontar el reto más difícil de todos, reconstruir su vida a partir de las cenizas de una mentira. A medida que pasaban los días, la casa de la señora Gertrude permanecía tan silenciosa como su alma. Sin el sonido de los relinchos de trueno, la soledad parecía aún más profunda. Sin embargo, algo inesperado empezó a suceder, la villana que antes había engañado a todos estaba cambiando. Gertrude pasaba horas sentada bajo el viejo árbol donde habían enterrado al burro, reflexionando sobre su vida, sus elecciones y el vacío que ahora la rodeaba. Sabía que las heridas causadas por sus mentiras nunca sanarían del todo, pero por primera vez estaba dispuesta a enfrentarse a las verdades que había evitado durante tanto tiempo. La aldea, por su parte, también había cambiado. Los aldeanos que antes se habían dejado seducir por la promesa del burro mágico ahora miraban sus propias vidas con más escepticismo, pero también con un renovado sentido de la realidad. Se dieron cuenta de que la cura que buscaban nunca estaba en el animal, sino en el valor para enfrentarse a sus propias debilidades y problemas. La historia de Trovao empezó a contarse de forma diferente, ya no como la leyenda de un burro milagroso, sino como una advertencia sobre las consecuencias de creer en soluciones fáciles e ilusiones cómodas. Gertrudis, en un acto de reconciliación con su pasado, comenzó a cuidar del viejo árbol, que milagrosamente empezó a dar señales de vida. Sus hojas verdes surgieron lentamente, casi como un símbolo de que, a pesar de todo, siempre existe la posibilidad de renacer. Poco a poco, volvió a conectar con los lugareños, ofreciendo pequeñas ayudas aquí y allá, sin pedir nada a cambio. Ya no quería aplausos ni riquezas, solo el simple placer de intentar hacer el bien, aunque para muchos fuera demasiado tarde. Y así, la historia de Gertrudis y el trueno dejó una profunda huella en la comunidad. Los niños del pueblo empezaron a jugar alrededor del árbol, contando historias sobre el burro que no era mágico, pero que enseñó a todos una valiosa lección. Fue una lección sobre la naturaleza humana, la necesidad de creer, el miedo a enfrentarse a la verdad y la fuerza para empezar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido. Al final, Gertrude comprendió que el verdadero milagro no era un burro capaz de curar, sino la capacidad humana de reflexionar, cambiar y buscar un nuevo camino, incluso después de los errores más dolorosos. Encontró una nueva paz, no en la ilusión de un poder mágico, sino en la sencillez de aceptar quién era realmente y en el esfuerzo sincero de reparar humildemente lo que aún podía salvarse. Y así se cerró el ciclo de mentiras y arrepentimientos, no con un milagro, sino con la verdad, que, aunque dolorosa, era lo único capaz de devolver la vida que todos, en algún momento, habían perdido de vista. A historia de Dona Gertrude se seu burro, mágico, nos mostra que as mentiras poden parecer un camino fácil, mas sempre levam a consequências dolorosas. No fim, é a verdade, por mais dura que seja, que nos liberta e nos permite recomeçar. Obrigado por nos acompañar nessa jornada. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e compartilhar suas reflexões conosco.